Gracias por acompañarnos en este programa especial en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde más que repetir cifras y hablar sobre la situación problemática en la que se vive el mundo en la actualidad, queremos ahondar en los caminos, las vías que tenemos para construir la igualdad de género. Una igualdad que se construye con pasos muy pequeños y que fácilmente se puede retroceder, como lo hemos visto a raíz de la pandemia por COVID-19. Es por eso que tenemos unas invitadas muy especiales en este programa y queremos presentárselas. Zaira Ixel Figueroa Palafox es psicóloga, maestra en terapia familiar y de pareja, así como en estudios de género. Es psicoterapeuta, asesora en orientación sexual, salud reproductiva e identidades de género, y está certificada como educadora sexual. De los trabajos que más disfruta es ser docente y tallerista. Alicia Mateo Manso es originaria de Tarecuato, Michoacán. Es maestra en educación en el área de español y literatura. Es profesora de la lengua purépecha e intérprete certificada de la lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de la procuración y administración de justicia. Alma Yasmina Burto Cepeda nació en la Ciudad de México. Forma parte de diferentes colectivos de personas como Nosotrex, PAR-ES, la Asamblea de Mujeres de Morelia e ILEMICH. Las causas que más le revolucionan son las que involucran a niñas y mujeres. Actualmente está dedicada a la causa de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y es directora de comunicación en Nosotrex. Lucila Martínez Manríquez es licenciada en Derecho con posgrado en Educación Media Superior y Superior. Es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la 74 Legislatura Local y madre de familia. Nuria Gabriela Hernández Abarca es maestra en Ciencias Penales, Criminología y Medicina Legal Forense. Ha sido asesora jurídica por oposición y asesora parlamentaria por más de 20 años en la Cámara de Diputados Federal. Desde junio del 2018 es la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres michoacanas. Estamos muy entusiasmados de contar con estas invitadas de lujo y queremos empezar por el hogar. ¿Qué sucede en el hogar? ¿Cuáles son las raíces de esta desigualdad que estamos fomentando pues desde nuestra casa? Sabemos que es uno de los lugares más peligrosos para las niñas y para las mujeres. Me gustaría comenzar con la maestra Zaira Ixel Palafox, que nos platique un poco de por qué este lugar se vuelve tan complicado y qué podemos hacer para cambiarlo. Bueno, creo que hay un manejo histórico donde se cree que en las familias existen jerarquías y existen órdenes que a veces se imponen por el poder solo económico, ¿no? Entonces, desde que se formó el sistema familia como lo conocemos en la actualidad, este orden siempre implicó desigualdad, porque había una persona dominante y una persona pasiva que tenía que solo responder a lo que se le indicaba o a lo que se le sugería o a los órdenes sociales, ¿no? Lo que él debería de ser. Creo que es en este sistema, en los sistemas familiares, donde se crean ideas falsas con respecto a la naturaleza de las mujeres, por ejemplo, y se asigna el hogar como el espacio en el que la mujer se puede desarrollar o se debe de desarrollar porque tiene aparentemente una naturaleza cuidadora. Al suponer esta naturaleza, ya pones en desventaja a las mujeres porque no podíamos acceder a los espacios públicos o a otros sistemas de vida o a otros sistemas familiares que no fueran los considerados tradicionalmente. Entonces, hay conductas, hablamos de las violencias, no de un solo tipo de violencia, hay violencias que se han gestado a partir de los permisos, de los permisos sociales para relacionarse, hay violencias que se han gestado a partir de la idea de la naturaleza, hay violencias que se han gestado a partir también de las ganancias que se tenía, como por ejemplo el tener varios hijos, el dar un hijo a determinado pater, ¿no? Entonces, esta parte también como solo reproductora de personas, reproductora de un espacio
de una serie de formas, de reglas, de formas de ser que no corresponden a la diversidad. Entonces, el hogar tiene una construcción histórica que se ha resistido a cambiar. Desde hace más de 20 años se ha expuesto pues, el hecho de que no existe un solo tipo de familia, existe una diversidad de familias y hay familias que son invisibilizadas y esa también es una forma de violencia. ¿Por qué en el hogar vemos la reproducción de las más denigrantes violencias? Porque se cree que se tiene ese permiso, porque hay un silencio social que permea, ¿no? La ropa sucia se lava en casa, por ejemplo, hay ese permiso de no, ese permiso y esa obligación de no exponer a los sistemas familiares de manera externa, ¿no? Sino que algo se quede dentro de casa y también porque hablando de estos deber ser, muchas de nuestras mujeres hicieron del espacio del hogar su espacio único de construcción, entonces no tienen otros recursos, no tienen otras redes, no tienen otras formas de optimizar sus habilidades de tal manera que pudiesen ver la autonomía, su independencia como un valor, ¿no? Y con ello, esto obliga a que se queden a veces en los espacios donde solo reciben el trato, ¿no? Entonces, el hogar, las familias, son ese espacio reproductor, ese espacio primario, para empezar, es la primera institución de socialización. Es ese espacio que enseña las normas, las reglas, los deber ser, que externamente también tienes que representar y que se vuelven un circuito. Externamente lo representas, eso significa que hablas bien de este sistema familiar y esto es importante para seguir sosteniendo el poder, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los principales tipos de violencia sexual, por ejemplo, el abuso sexual infantil, los principales ejecutores son los miembros de la familia y los más cercanos, como padres, abuelos, tíos, hermanos, ¿no? ¿Por qué se gesta esto si seguimos hablando de la violencia, de que las violencias no son permitidas, de que la violencia sexual es un acto denigrante? Porque existe un permiso, ¿no? Porque existe un silencio. A algunas ocasiones cuando he hablado de este permiso me dicen que cómo puede haber un permiso en estas circunstancias en el momento en el que no se permite denunciar, en el momento en el que se rechaza una denuncia, en el momento en el que se defiende más al agresor que a la víctima, en ese momento hay un permiso social, ¿no? Y esto es Muchas algo de lo gracias. que ha permitido que se sostenga. Uh-huh. Gracias, maestra Zaira. Maestra Yasmina Burto, desde la sociedad civil, ¿cómo se está trabajando esta cuestión que parecería ser íntima, ¿no? Es el hogar al final de cuentas, como nos mencionan, pero se convierte en público cuando hay problemas como la violencia, como la desigualdad, como los tratos injustos, ¿no? Hablando también de este trabajo que muchas veces no es remunerado en casa. De hecho, la mayoría de las veces no es remunerada en casa. Pero primero, muchísimas gracias por la invitación, Astrid, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. La verdad es que es un gusto compartir estas conversaciones, ¿no? Deliberar con estas mujeres a las que algunas conozco y a otras solo las sigo en Twitter, como a Nuria Gabriela, pero es interesante, ¿no? Mirarnos aquí y dialogar. Ahora, sobre esta cuestión del hogar, me voy a permitir dar algunas cifras que me parece que son importantes y y respondo a tu pregunta, ¿no? Creo que es importante, por ejemplo, el 90% de las tareas de cuidado, las tareas domésticas y las tareas de crianza sin paga recaen en las mujeres, ¿no? O sea, es una cifra grandísima, 90%. Desde la sociedad civil me parece que actualmente, no solo de la sociedad civil, me parece que también institucionalmente, ahorita hay un tema muy importante que tiene que ver, que tiene algunos pocos años que se está hablando aquí en México, que es todo el tema del trabajo de cuidados, ¿no? Porque finalmente y lo que estamos haciendo es visibilizarlo. Se han empujado leyes a nivel nacional, de hecho hasta está este Sistema Nacional de Cuidados que ya pasó
por el Congreso a nivel nacional, está en el Senado, se está debatiendo porque está aprobado sin presupuesto, hay muchas cosas, pero finalmente se está hablando ya de esta cuestión de que la mayoría de los cuidados recaen en las mujeres, ¿no? Que somos las mujeres las que nos encargamos de la mayoría de las tareas escolares, de las tareas del hogar, de los cuidados de las personas, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores. Entonces me parece que hay un enfoque importante en este momento de decir, basta, los cuidados ya no solo deben de recaer en las mujeres, por muchas razones, pero me parece que destacaría una en esta intervención, que tiene que ver que el hecho de que las mujeres estemos principalmente a cargo de estos cuidados no remunerados nos aleja de la independencia económica, ¿no? Un poco lo decía Zaira hace un momento, ¿no? Y estar alejada de la independencia económica, pues te aleja de la independencia de toma de decisiones de un sinfín de cosas, ¿no? O sea, no puedes... eso, básicamente, no puedes tomar muchas decisiones si no tienes esta independencia económica que puede ser de movilización, de estudio, de hasta lúdicas, ¿no? De hacer ciertas cosas, estás alejado de ello. Entonces, me parece, en este momento, cerrando la respuesta ya a lo que preguntas, pues hay un movimiento importante desde las organizaciones de sociedad civil, principalmente feministas, pero no solo feministas, que estamos haciendo un llamado a que se voltee a que se genere un sistema de cuidados, ¿no? Y este sistema de cuidados pasa por remuneraciones a estas mujeres, por ejemplo, madres de familia que tienen hijos con discapacidad, que no pueden dedicarse a otra cosa porque tienen que estar enfocadas en sus hijos, ¿no? Pero no tienen una remuneración. Entonces, estamos empujando esa parte, y también el hecho de que tiene que haber una participación de los hombres, que no tenemos que andar agradeciendo porque lavaste los trastes, porque recogiste a los niños, ¿no? Porque a veces, aunque uno traiga el chip acá o tratando de tener esta visión feminista, a mí me pasa, ¿no? De pronto es, gracias por lavar los trastes. Pues no, ¿no? O sea, esa parte también me parece que es un empuje importante, decir, el cuidado del hogar tiene que ser de ambos, y me parece que eso además puede redundar o redunda en modificar relaciones, ¿no? O sea, no es la mujer la encargada, esa que no es independiente, y concluiría, es muy claro cómo, y si quieres, más adelante lo puedo abordar, que es el tema de las trabajadoras del hogar. Ese es un ejemplo muy claro. O sea, recién en 2019 el trabajo del hogar fue reconocido como trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque dábamos por sentado que es la naturaleza de las mujeres cuidar, lavar, trapear, etcétera, etcétera. Entonces, desde la sociedad civil estamos impulsando estas agendas. Muchas gracias. Justamente cómo lo ha recibido pues el Poder Legislativo, diputada, cómo se impulsan desde pues desde Michoacán también tenemos recientes cambios que influyen en la vida de las mujeres, que están buscando dotarlas de más herramientas para lograr este reconocimiento, ¿no? No solo a pues estas necesidades, sino ya hacerlas materiales. Claro. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias, muy buenos días. Agradezco a Astrid la invitación que nos hizo el sistema a esta mesa tan importante con estas mujeres, Zaira, Yasmín, Alicia, Martita, Gaby, a esta interesante mesa de cómo construimos, cómo se construye la igualdad. Bueno, para empezar, yo diría que son los primeros grupos sociales. Y bueno, pues es importante destacar que creo que es a raíz y a partir del primer grupo que es social, que es la familia, el segundo que son las instituciones educativas, de cómo podemos ir construyendo una nueva sociedad, una sociedad que se destaque por la igualdad y por el respeto. Decirte que, bueno, pues después o posteriormente a este grupo trabajar, sí, con actividades o con acciones afirmativas, en el tercer grupo de la sociedad, ¿no? Que ya incluimos institutos políticos, centros laborales, asociaciones civiles y demás. Vemos que, por desgracia, efectivamente, la desigualdad comienza en el lugar más seguro, que podría ser el lugar o debería ser el lugar más seguro, que es el desde casa, y empieza precisamente por las labores domésticas, como ya compartía la compañía. Efectivamente hemos visto que se ha logrado una incursión por parte de los hombres en las tareas del hogar, del cuidado de los hijos,
tenemos que lograr también en ese espacio llegar realmente a una paridad en este tipo de actividades del hogar y en la educación de nuestros hijos, pero también tenemos que ver cómo lo hacemos desde la educación de los mismos y cómo construimos una sociedad en la que prevalezca la igualdad y el respeto. Decirte que en el Congreso estamos siempre preocupados por el fortalecimiento de la norma en estos temas y bueno, pues hemos venido impulsando sí muchas iniciativas que tienen relación o respecto a la violencia en todas sus modalidades. Pero tan creemos que es a partir y a raíz del primero y del segundo grupo social que debe tratar de construir una nueva ciudadanía, que hace poco presentamos precisamente una iniciativa que tiene que ver con el establecimiento de las unidades de género en las instituciones de educación media superior y de educación superior, precisamente para desde aquí abordar los temas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Pero es también a partir y a raíz de las instituciones educativas en donde, insisto, tendremos que contribuir con las labores, con la labor de educación que se hace desde casa para llevarla y trasladarla también a las aulas y pues hacer un trabajo de coeducación, ¿no? Educar para el respeto y para la igualdad. Muchas gracias, diputada Lucila Martínez. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con la secretaria Nuria Gabriela Hernández Abarca, que para que nos platique también ellos están impulsando un proyecto que es la Escuela de Hombres, ¿no? Hablando de este reconocimiento de la responsabilidad que tenemos desde casa de compartir este tipo de labores, y también con la maestra Alicia Mateo para que nos platique cómo se vive, por ejemplo, desde las escuelas esta búsqueda de la igualdad, porque muchas veces en las escuelas las mujeres destacan, pero saliendo como que estas oportunidades empiezan a hacerse un poco pues más estrechas, ¿no? Entonces vamos a una pausa y volvemos, continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el marco de este Día Internacional de la Mujer, hablando de cómo construir la igualdad, desmarañando un poco cómo es que hemos llegado a esta desigualdad social entre hombres y mujeres y cómo podemos crear caminos para lograrla. Secretaria Nuria, platíquenos un poco. Ya hemos escuchado de cómo la casa a veces pues, se convierte en un espacio inseguro para las niñas, para las mujeres. Cuéntenos la experiencia, los casos que ustedes ven y bueno, cómo se está actuando al respecto. Gracias. Bueno, decirles que agradezco mucho este espacio que puedo compartir un momento de vida con las mujeres que están aquí y con las que nos escuchan, y decirles que ahorita que hacían ellas, mis compañeras, las reflexiones sobre cómo todos los retos que se enfrentan para poder lograr la igualdad, también debemos de reconocer el tema de que la desigualdad también es una manifestación de violencia, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora. El COVID nos dio una lectura muy clara de lo que a lo mejor no queríamos ver, o si ya lo veíamos, no teníamos como idea de la magnitud que implicaba la violencia al interior de la familia, ¿no? Desde que empezó la pandemia, incrementó un 45-50% las atenciones por lo pronto en la Secretaría de Igualdad. Llegamos a atender el año pasado 6,000 mujeres por cuestiones de violencia familiar.
Y cuando hago esa reflexión también pienso en cómo nosotras sí tenemos que entrarle al tema de generar espacios para la revisión de las masculinidades de los hombres. Es un debate sobre si las mujeres tendríamos que reeducarlos o no tendríamos que reeducarlos, ¿no? O si tendríamos que meterle lana a ese tema para poder hacer que ellos también identifiquen las violencias. ¿Qué vimos desde la Secretaría? Hicimos la apuesta, ¿no? Y presentamos un primer ejercicio de una escuela para hombres para identificar sus violencias, no una escuela para que ellos nos salven, no una escuela para que ellos digan, ah, pues yo voy a dejar de, no, era para que ellos identificaran sus propias violencias, que a mí me parece un punto de partida impresionante, sobre todo cuando sabemos que el 80 o 90% de, por ejemplo, de los homicidios que se cometen contra mujeres, pues lo cometen hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que voltear la mirada hacia ese espacio. ¿Qué hicimos? Lanzamos una convocatoria donde se inscribieron 1,200 hombres, que a mí me parece impresionante que se haya logrado ese número. Desgraciadamente, pues nada más se inscribieron, ¿no? Y entraron 320, pero esos 320 acabaron, ¿no? Acabaron con 4 meses casi de trabajo. Fue un ejercicio muy interesante que tuvo muchos logros y sobre todo yo me quedo con 2 reflexiones, por ejemplo, que hicieron 2 alumnos de esa escuela. El primero, un policía, porque con ellos hicimos el pilotaje primero antes de lanzar la escuela, con policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Y entonces él decía, maestra, pues a mí me encanta este proyecto porque después de 35 años de vida, yo por fin pude decirle a mi hijo que lo amaba o yo por fin pude decirle a mi hijo que me sentía orgulloso de él. Es decir, este cambio o esta identificación de las violencias que ellos viven, reproducen también, significa también una nueva forma de ejercer su masculinidad y también nos ayuda en abonar a lo que ya decía Zaira y a lo que ya decía Jazz en un principio de que esto que nosotros vivimos como sociedad, los estereotipos de género y todo lo que traemos arrastrando, pues lo seguimos replicando en la casa, ¿no? Lo seguimos replicando al interior de nuestros hogares y seguimos reeducando y educando a los niños en estas formas de discriminación. Entonces, el que él ahora ya identificara pues que expresar sus emociones y que tener un trato diferente al que a él le enseñaron con su familia, pues también habla de la oportunidad que tiene esa familia de transformar esa realidad, ¿no? Y de que no se sigan reeducando, por ejemplo, a sus nietos en ese mismo esquema. Entonces, ese es un ejemplo, a mí me parece muy interesante. Y el segundo es un juez que cursó todo este ejercicio de la Escuela de Hombres. Y ese a mí me parece maravilloso el testimonio de ese juez, porque dice, hoy entiendo, ¿no? Las desigualdades que viven las mujeres y las desigualdades que se enfrentan las mujeres, y hoy entiendo también que mis resoluciones tienen que tener una perspectiva de género y mis resoluciones tienen que identificar la historia de vida de esas mujeres, ¿no? La historia de desigualdad y de violencia que viven esas mujeres. Entonces, 2 puntos importantes que logró la escuela, no nada más fueron ellos, fueron 320 compañeros y un ejercicio que fue reconocido también a nivel nacional y que hoy, el lunes, de hecho, les quiero anunciar que vamos a presentar la plataforma de manera permanente que va a estar ahí en internet para que cualquier hombre o cualquiera persona se pueda meter, pueda explorar esta plataforma, se grabaron todos los cursos para que puedan hacerlo. También encontramos que muchos se salieron porque no querían también encontrarse en las redes con otro hombre, o sea, ¿no? Verse incluso en el Zoom, era como este tema de cuestionar su masculinidad y todos estos rollos, por eso se salieron. Entonces lo que decidimos hacer es hacer esta plataforma para que cualquiera se pueda meter en el momento que él quiera, ¿no? Sin que nadie lo esté viendo, pero sí trabajar en su masculinidad. Entonces, sí es importante, no podemos hablar de igualdad si seguimos excluyendo a la mitad de la población, ¿no? En el tema, por ejemplo, pienso de todos los retos que ya decían mis compañeras para lograr la igualdad. La igualdad no nada más se logra con un cambio de norma o con una política pública, ¿no? Sino sí hay que entrarle todas y todos como sociedad a revisar cuáles son esas desigualdades estructurales. Ya Zaira hablaba de algunas, Yasmín hablaba de otras, y bueno, hay muchas, los patrones, por ejemplo, culturales arraigados, es cuando hablamos, por ejemplo, de las mujeres indígenas y todo lo que hay atrás de la cosmovisión de ellas y de la forma en la que se relacionan también en su comunidad, pues nos habla de que todavía nos falta un montón
que estos paradigmas o estos retos que nos pone la CEDAW enfrente, pues todavía llevamos muy poquito avanzado. La CEDAW nos habla de un panorama súper grande de lo que significa la discriminación, la desigualdad y cómo tenemos que entrarle para atenderla. Entonces, pues a mí me da mucho gusto estar en este espacio y sería cuanto para esta pregunta. Muchísimas gracias, secretaria. Pues damos pie también a la maestra Alicia Mateo Manso para que nos platique de cómo se vive esta desigualdad en la escuela, ¿no? Ella imparte clases tanto en la ENES de la UNAM aquí en Morelia, como en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y además pues tiene una experiencia muy vasta en la interpretación del purépecha en diferentes casos. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos platicara de su experiencia, maestra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Astrid, por la invitación y también un gusto compartir este espacio con estas mujeres que se nota que tienen gran experiencia en este ámbito. Realmente es un tema bastante complejo, pero eso también se visualiza que en el ámbito indígena pues es un tema mucho más complejo, dado que compartimos dos códigos diferentes, nos desenvolvemos en nuestra sociedad indígena, pero también nos desenvolvemos en otros ámbitos donde no tienen los mismos códigos culturales que nosotros, y eso hace también más compleja nuestra existencia como mujeres, porque tenemos que adaptarnos al medio en que nos desarrollamos, y en este caso, bien lo dices, el ámbito educativo es un espacio donde desgraciadamente muchas mujeres no tienen acceso a la educación, y vamos a partir desde los niveles básicos y el nivel medio superior, y ya qué decir del nivel superior, donde pocas mujeres llegan a esos espacios, y cuando llegan se enfrentan a esta situación de tener que adaptar su manera de conducirse, su conducta, cambiar incluso una nueva de vestir, frente a esa necesidad de no sentirse discriminadas, de no sentirse marginadas. Incluso pues la discriminación parte desde ahí también, que no vamos con una formación igual que los otros compañeros, porque también no olvidemos que la educación que tenemos dentro de los ámbitos indígenas, muchas veces no tenemos un nivel que sea equiparado al nivel educativo que tienen las ciudades, porque muchas veces pues ese también es una brecha que tenemos, no hacemos uso de muchas tecnologías, y que ahora, como lo vemos, se está necesitando, pero también el hecho de que no hablemos, incluso voy a decir, o hablemos bien el español, porque también no olvidemos que los indígenas pues hablamos otra lengua, y nuestra lengua materna, en este caso el mío, que es el purépecha, y cuando nos enfrentamos a una sociedad donde vamos a educarnos supuestamente, pues empezamos por ahí, que nos critican, que no hablamos bien, que hablamos de manera diferente, pero muchas veces no piensan que esa es nuestra lengua y que es una variación, y que tenemos una variante del español diferente, y que tan válido es lo que yo hablo como tan válido es el que habla el español en la ciudad. Sin embargo, esos estereotipos pues cada vez se van haciendo grandes en la manera en cómo una indígena puede recibir esas agresiones, porque finalmente son agresiones. Y ya en el ámbito educativo, creo yo que muchas mujeres desearían entrar, hacer una carrera. Sin embargo, siempre hay que voltear a ver hacia las comunidades. No tenemos las mismas oportunidades económicas, y muchas veces pues quedamos en el camino, no concluimos muchas veces ni la secundaria ni la prepa, y bueno, y ya eso dificulta desde ahí ese acceso a tener una mejor oportunidad de vida para podernos desenvolver en el ámbito laboral. Bien parecería que las mujeres de Michoacán pues sí hemos salido a estudiar. Sin embargo, una vez que terminamos nuestra carrera, generalmente el regresar a casa implica también
vamos a volver tal vez a regresar a hacer las mismas actividades que hacíamos antes o incluso optar por el matrimonio. En este caso, por no tener las oportunidades de trabajo, y es ahí donde la educación, pues también se deben replantear cómo una profesionista tiene que tener una inserción laboral, porque de otra manera, pues seguimos teniendo profesionistas, pero no hay esas oportunidades de trabajo. Y más allá de eso, también como la inserción laboral, pues no, una indígena no, hasta ahorita en Michoacán, pocas mujeres indígenas están en algún puesto importante de decisión. Y creo que allí hay que visibilizar eso. En Michoacán tenemos muchas profesionistas indígenas, tenemos muchos espacios que pueden ser, pueden estar por profesionistas indígenas, sin embargo, no se dan esos espacios. Entonces, la participación de la mujer indígena en espacios de decisión es importante, y máxime cuando tenemos en Michoacán una universidad muy importante, que es la Universidad Michoacana, actualmente la ENES Morelia, que ya está sacando profesionistas, pero yo en este sentido abogaría más también para mejor cuidado en la educación desde el ámbito indígena, con esta perspectiva de género, con esta perspectiva intercultural, porque hace falta que todos, tanto nosotros que estamos en las comunidades como los que están fuera de nuestras comunidades, puedan tener esa empatía, puedan tener esa manera de entendernos, de que somos personas que estamos en otro espacio, con otra forma de pensar, con otra manera de entender el mundo, y no por eso nos hace menos. Muy importante, maestra, esto que menciona usted de crear líderes, ¿no? De que visibilicemos a esos líderes, porque a lo mejor los hay, pero no están tan a la mano, no son el ejemplo que tienen las mujeres, las niñas, el ejemplo a seguir. Entonces, qué relevante, ¿no? Que se tengan estas oportunidades y que se tengan estos espacios para mostrarlas. Gracias por continuar con nosotros a través de las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos hablando de cómo construir la igualdad, y ya escuchábamos a estas grandes mujeres, estas invitadas especiales que tenemos el día de hoy, hablar de estas desigualdades estructurales desde el hogar, desde la escuela, desde la comunidad, nos decía la maestra Alicia también, cómo se cambian de lugar las personas y a veces nos enfrentamos a situaciones para las que no estábamos preparados. Entonces, esa sería mi siguiente pregunta. Estamos ya insertas aparentemente en el ámbito laboral, ¿no? Aunque vemos que, por ejemplo, ahora que hubo la pérdida de empleos a raíz de la pandemia, pues por un hombre que perdía el empleo lo perdían 5 mujeres, ¿no? Que a lo mejor no se han podido regresar al trabajo por la cuestión de los cuidados de las personas en el hogar o por muchas situaciones. Pero bueno, preguntaría yo entonces, ¿cómo podemos lograr ya en el ámbito público, ya en el lugar de trabajo, en la política incluso, ¿no? Hablando de paridad, hablando de estas acciones afirmativas para que las mujeres puedan estar en esos puestos de poder. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se está construyendo este camino? No sé a quién le gustaría empezar. Adelante. Empiezo porque seguramente soy la que tiene menos experiencia de estas mujeres, pero yo hablo desde el activismo, ¿no? O sea, esta cuestión, feministas que son muy académicas, como Zaira con sus posgrados, y otras que nos hemos formado ahí en el camino, o lo fuimos desde jóvenes sin saberlo, y ya después como que fuimos leyendo y nos fue cayendo el 20 de sí, he andado de esta manera. Entonces, desde ahí yo diría, para mí la manera de lograr la igualdad es la organización, o sea, una de las cosas que se necesita es que nos organicemos colectivamente las mujeres. O sea, no solas, ¿no? Individualmente, y seguramente hay, o sea, quienes, por ejemplo, Lucila, ¿no? Que está ahí en un espacio público y duro y muy patriarcal, lo sabe, o sea, yo creo que lo vive en carne propia, ¿no? O sea, no hay otra opción más que aliarte como mujeres, se dice de muchas maneras, vamos en manada, hacemos frentes, ¿no? Por ejemplo, el mismo feminismo, hay
hay muchos feminismos, ¿no? Y entonces de pronto hay posiciones que nos desencuentran, ¿no? O sea, hay mujeres que dicen sí, vamos con el apoyo a los abortos clandestinos, hay algunos feminismos que dicen no, eso no nos conviene, o tenemos a las feministas institucionales, ¿no? Como Nuria, y de pronto tenemos a las anarcofeministas, ¿no? O sea, hay muchas visiones y muchos feminismos, pero hay momentos en donde es necesario agarrarnos de la mano y decir, vamos en un frente común. Pongo un ejemplo que recién acaba de suceder, ¿no? El asunto de Félix Salgado Macedonio. Ahí no importa cuál feminismo, si estabas más a la izquierda, más al centro, de pronto hay quienes hacen planteamientos de que sí hay feminismos hacia la derecha, ¿no? Hay quien dice, no, el feminismo es de izquierda, hay veces que sí, esa parte ya la superamos, el feminismo es otra cosa, pero retomo ese ejemplo, ¿no? Ahí hubo un momento en donde todas vamos juntas, ¿no? Y de pronto tenemos otras frases bien emblemáticas de las mujeres, fuimos todas, ¿no? O sea, en un momento en que estamos en una marcha y efectivamente hay compañeras que por su experiencia, por su trayectoria, le entran a esto que ahora se denomina el bloque negro o hacen las pintas, y de pronto vemos otras que no, que estamos más en la organización, pero en ese momento fuimos todas, ¿no? Entonces, yo creo que esa, para mí, desde esta visión del activismo, de la organización colectiva, para mí eso es algo que es necesario, organizarnos en colectivo y aprender nosotras, ¿no? Desde nuestras posiciones a deliberar, a escuchar a esas otras compañeras, a escuchar esa diversidad y saber que hay momentos en donde probablemente no vamos a coincidir, pero siempre estar en la mira de buscar esos frentes comunes y acompañar a nuestras compañeras, ¿no? Esa me parece, ahí lo dejaría como esta idea. Para mí, ese es punto número uno. Tener la disposición de organizarnos colectivamente, tener la disposición de saber que hay diferencias entre nosotros, que es una ficción eso de todas las feministas son iguales, ¿no? y se pelean entre ellas, sí, deliberamos entre nosotras, discutimos entre nosotras, pero sabemos que hay un momento en que fuimos todos, ¿no? En que vamos en manada. Muchas gracias. Adelante, maestra Nuria. Gracias. Bueno, pues sí, coincido con Yasmín. Me parece que para empezar tenemos que reconocer nuestras diferencias, pero también nuestras fortalezas desde donde cada una estamos. Y sobre todo reconocer que en mi caso, por ejemplo, o en el caso de muchas funcionarias que están en un ejercicio de cargo de poder, pues el poder es para apoyar a las mujeres. O sea, no llegamos ahí providencialmente, sino que todo el movimiento y todas las luchas previas de todas las mujeres, pues han abierto esos espacios, ¿no? Para que el día de hoy estemos ahí. Recordando, por ejemplo, que hace muchos años o no tantos no podíamos votar, ¿no? No podíamos no podíamos ser dueñas de un pedazo de tierra, no podíamos salir a trabajar, tendríamos que pedir permiso. O sea, todas esas luchas que históricamente se han ganado, pues se tienen que reconocer en cuanto a los movimientos feministas, ¿no? Y los movimientos feministas se dan desde muchos espacios, como decía Yasmín, se dan también desde las instituciones, se dan también desde los colectivos, se dan también desde los congresos, es decir, tenemos que seguir identificándonos, reconociéndonos en nuestras diferencias, pero sobre todo unirnos, ser empáticos y empáticas con la que está enfrente, con la que está al lado, ¿no? Con la que está atrás, es decir, yo cómo puedo reconocerte a ti que estás enfrente de mí, que eres diferente a mí, pero que queremos lo mismo. Las mujeres queremos lo mismo. ¿Y qué queremos las mujeres? Vivir libres de violencia, transitar sin riesgo por las calles, que no desaparezcan nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras colegas, y en eso tenemos que generar complicidades, y las complicidades abonan a la igualdad. Complicidades muy claras, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estás tú? ¿Qué puedes aportar tú para que yo pueda llegar ahí? ¿No? Y así de fácil tiene que ser este camino. Digo fácil porque yo cuando trabajaba en el Congreso Federal y hablaba, había muchísimas mujeres diputadas de todos los partidos, y yo desde el centro de estudios donde yo laboraba, del CEAMEG, yo les decía, oigan, pues, a ver, habrá coincidencias, pero también diferencias. Vámonos por las coincidencias, porque si todas las mujeres se unen en una agenda en común, pues va a ser muchísimo más fácil que esa agenda camine, ¿no? Lo mismo desde este espacio de la Secretaría de Igualdad he reconocido y he acompañado muchísimas de las solicitudes que han hecho las colectivas feministas, porque a mí me queda claro algo, desde el gobierno del Estado solos o desde un espacio de poder en el tema de la generación de política pública,
no puedes caminar sola si no transitas con las compañeras colectivas, ¿no? O con las feministas, o con las que traen a piel, ¿no? La flor, ¿cómo se dice? Bueno, así, no sé cómo se dice. Flor de piel. Eso, para flor de piel. Las necesidades básicas. Un ejemplo, el día de ayer, por ejemplo, logramos algo muy interesante, una demanda que surge de las colectivas feministas, donde se dice, oye, tienen que reconocer como Estado que hay un problema de violencia, que hay un problema de feminicidio y que también sirva como una medida de reparación simbólica del daño, que aparte te lo ponen, ¿no? Desde la sentencia de Campo Algodonero, sobre cómo los estados sí tienen que reconocer que hay un problema de desigualdad, sí tienen que reconocer que hay un problema de violencia. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues nos juntamos, ¿no? Nos juntamos las colectivas que hicieron la propuesta, nosotras con ellas trabajamos la redacción y bueno, ayer mismo el gobernador firmó el decreto para reconocer el 3 de noviembre como un día de luto estatal para las mujeres que fueron víctimas de feminicidio y de otros delitos de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que ese es el camino, el reconocimiento entre todas, pero también la complicidad, esa complicidad que nos lleve a lograr lo que todas queremos juntas, ¿no? No importa desde el espacio donde estés. Y seguramente eso también por resultado abonará a esa parte de las desigualdades y sobre todo atenderlas, ¿no? Identificarlas y atenderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Nuria. Sabemos que se tiene que retirar, así que agradezco mucho su participación. Nosotras seguimos platicando un ratito más. Y bueno, gracias. Muchas dejar gracias. abierto el canal para que siga contándonos, ¿no? De todas estas experiencias que están atendiendo. Gracias, fue un placer este espacio con ustedes y bueno, nos encontramos pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Diputada Lucila. Sí, claro. Bueno, pues Astrid, decirte que durante muchos años efectivamente la mujer tuvo una serie de limitaciones que impedía su participación en la vida pública y estas limitaciones generalmente pues están relacionadas en temas como el cuidado de los hijos, la protección familiar, el bienestar social, aunado a ello la discriminación, sí, en el ámbito político, ¿no? Creo que indudablemente hemos avanzado en el fortalecimiento de la norma a nivel nacional, a nivel estatal. Hemos estado trabajando para la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Y bueno, esto también hay que reconocérselo a muchas mujeres que efectivamente el día de hoy no están aquí, pero que también hicieron un gran esfuerzo, que estuvieron en muchas batallas, pues para que hoy pudiera materializarse la participación de la mujer en la vida pública. Es así que hoy con la constitucionalización ya como un delito electoral emitido, las acciones afirmativas que han emitido los órganos autónomos, como en el caso del propio IEM del Estado, pues estamos velando y protegiendo los derechos de las mujeres, estamos velando y previniendo, atendiendo y erradicando la violencia, y no solamente eso, ¿no? En este próximo proceso electoral serán 1.139 cargos. Entonces, en este próximo proceso electoral, que es representada por hombres, la mitad por mujeres, obviamente a la paridad total, decir que seguimos haciendo un esfuerzo grande desde el Congreso, pero también hay que decirlo, hemos recibido el apoyo de los compañeros hombres, el reconocimiento, pero no solamente basta el reconocimiento, sino hace falta que precisamente las mujeres o la participación de la mujer sea inherente en todos los ámbitos de la vida y la vida pública. Es importante que se vea tangible en la toma de decisiones, no es solamente en el caso del reconocimiento de la igualdad, sino que se debe ver reflejada en el acceso a los puestos de poder para que desde ahí todas las mujeres que estamos inmersas en la vida pública incidamos en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en el desarrollo familiar, para que finalmente podamos construir una mejor sociedad. Bueno, pues yo diría e insistiría, por eso
lo he dicho de manera constante, yo estoy muy clara y muy convencida de que es a partir y a raíz de los primeros dos grupos sociales, ¿no? La familia, las instituciones educativas y posteriormente, pues, la reeducación de los adultos desde el instituto político, desde los centros laborales, los clubes sociales, deportivos y, por supuesto, en el ámbito público, que es muy importante con el fortalecimiento de la norma. Importante este reto que viene con el próximo, bueno, yo ya presente proceso electoral que está Ya presente. sí, y que habrá que tener esta parte de uniones de las que hablaba Yasmín, ¿no? De pues protegernos entre nosotras, porque vemos que la manera de actuar a veces, pues sí es una, al final de cuentas es una competencia, digamos, pero a veces pues se sale del ámbito de lo político, ¿no? Entonces, creo que habrá grandes retos en esta ocasión. Maestra Zaira, adelante, por favor. Sí, uno de los espacios en los que yo trabajo es en la educación sexual y en esta pregunta que nos haces de cómo construir la igualdad, me parece que es muy importante que le apostemos también a esta educación sexual laica y científica, ¿no? Una educación integral, porque la educación sexual va a permitir en esta libertad de conocerte, de nombrarte, de apropiarte, permite también reconocer, detectar, permite también incluir, ¿no? Cuando eh, permitimos que niñas, niños, desde siempre, pero por ejemplo en etapas escolarizadas, tengan procesos de educación, de educación sexual, ellas y ellos van a ir incorporando esquemas básicos de igualdad. Para mí como educadora ha sido muy rico ir a las primarias y observar que las niñas y los niños no tienen los prejuicios que yo tenía a su edad, o estar en las secundarias y escuchar a las niñas hablar con mayor libertad de su cuerpo, de su sentir. He sido testiga, por ejemplo, de una niña diciendo que en ese momento le vino la menstruación y un compañerito decirle, ¿quieres que te traiga una toalla del baño? Ajá. A diferencia de mí que metíamos la toalla en donde no la vieran y uno se metía escondidas al baño y con unos rituales espantosos, ¿no? Entonces, creo que un elemento muy importante de la construcción de la igualdad también es que le apostemos a esta educación. La educación sexual también nos permite observar la importancia de las crianzas positivas, un discurso que traemos ahorita mucho, que es poder detectar todos los esquemas de maltrato que teníamos en nuestros rituales, nuestras formas de crianza, ¿no? Acordémonos que la ignorancia y el desconocimiento nos vulnera. Entonces, en la medida que una niña conoce, por ejemplo, cómo funciona su cuerpo, conoce sus sensaciones, conoce nombres, no va a venir una persona a tocarle y a convencerle, va a saber que lo tiene que hablar y que siempre va a haber una persona de su confianza. Desafortunadamente, en los talleres que hemos estado mis compañeras y yo con niñas, a partir de las estrategias es que alguien se nos acerca y nos hace una preguntita muy inocente. Oye, si mi tío me mete la manita en las piernas y me dice que me está dando un masajito, pero yo me siento incómoda, ¿qué? Entonces, ¿eso es abuso? Ajá. Entonces, cuando la niña se lo pregunta, ya sabe, allí tengo que tener un stop y lo tengo que hablar. Y va a haber alguien que me va a creer. La educación sexual ha logrado cosas muy importantes. Digo, el día de ayer grupos de mujeres lograron esta ley de la menstruación, ¿no? La gratuidad de los productos de gestión menstrual. O sea, fíjense de lo que estamos hablando a nivel público, de algo que era totalmente privado, escondido, vergonzoso, que te ocultaba, ¿no? Y esto es un avance muy importante en la cuestión de la igualdad, porque cuando reconocemos nuestras diferencias, podemos sostener mejor la igualdad. Ajá. Y una forma de sostenerlos a través de la educación sexual. Y aunado a lo que dice Jazz, es bien importante como colectivos, como mujeres, integrarnos a demandar esto, ¿no? A rechazar, por ejemplo, todas estas propuestas de erradicar la educación de las primarias
de que sean las madres o los padres los únicos encargados de dar esta educación, pueden ser unos totales analfabetas en este tema, ¿no? Y lo único que pueden transmitir a veces muy amorosamente, con todo su miedo, pero van a transmitir los mismos mitos, prejuicios, y toda la falsa información, que lo único que hace es que ocultemos información, que tengamos miedo, ¿no? Que de alguna manera que se sostenga a los agresores, porque se sigue pensando en ideas erróneas, como por ejemplo hablar de la violación y del abuso sexual como delitos sexuales, cuando no son delitos sexuales, son delitos por poder, ¿no? Por abuso de poder, ejercidos en un área de vulnerabilidad de intimidad. Entonces, cuando tenemos esta educación, podemos nombrar las cosas como son, podemos poner límites, ¿no? Entonces, ¿cómo sí debo de tocar a mi hijo? Desde donde lo permita, ¿no? ¿Cómo sí? Desde lo que a ti también te hubiese gustado o no te hubiese gustado. Cuando tenemos educación sexual, logramos también empatizar, ¿no? Entonces, una forma de construir la educación sexual, la igualdad es dar paso a la educación de manera laica, de manera científica y de manera humanista, por supuesto, ¿no? Y bueno, ahí me quedo con esto. Muchísimas gracias. Pues muy importante lo que menciona, ¿no? Sacar esto del esquema privado para que podamos hablarlo y que podamos también, pues, romper nuestros esquemas, ¿no? No solo con los niños, sino también los adultos. Creo que a veces tenemos muchos tabús y muchos, pues, preceptos que no son tan adecuados y que no nos permiten desarrollarlos correctamente. Maestra Alicia, no sé si le gustaría agregar algo en toda esta cuestión de derechos políticos, derechos sexuales, derechos reproductivos, que pues si ya venían siendo vulnerados, si ya eran vulnerados antes de la pandemia, ahora se ha agravado, ¿no? Sí, bueno, en esta construcción de la igualdad, creo que sí es importante visibilizar estos ámbitos que mencionas, o sea, y creo que uno de los problemas principales que aqueja a la mujer indígena es precisamente la igualdad de oportunidades y la igualdad de acceso a la salud. Y uno de los puntos vulnerables, pues, es esta atención que se tiene en las unidades médicas y donde vemos violentados muchos de sus derechos, ¿no? En principio, pues hay mucha violencia obstétrica que muchas veces las mujeres incluso denuncian, pero no son escuchadas. Por otro lado, creo que también debemos de precisar que las políticas públicas y, bueno, todas las acciones y estrategias que emprende tanto las instituciones de gobierno como la sociedad civil, que tienen acciones en el medio indígena, creo que también ahí debemos de partir, que muchas veces están con modelos ya prefabricados y que muchas veces no aterrizan a la manera de concebir el mundo, de vivir en la dinámica social. Y precisamente a veces yo digo, pues a veces llegamos a conflictuar más. Yo en lo personal ya trabajo también en algunas cosas desde fuera, pues veo que sí debe de haber una manera de adaptar esos contenidos, sí, en función de realizar acciones para lograr la equidad, pero hay que conocer qué problemáticas tiene, cómo podemos hacer que estas acciones lleguen con una manera, y yo decía intercultural, y nuevamente lo menciono, de tal manera que en lugar de decirles que está sufriendo violencia por esto y por esto, busquemos la manera de que ella por sí misma, a través de ciertos modelos, logre identificar, pero poco a poco, gradualmente, de tal manera que cuando llegue el momento, ella decida denunciar, porque, bueno, nadie, sabemos que en las comunidades, pues también adolecemos de problemas fuertes a nivel familiar, de que sufrimos de cierta manera violencia
física, violencia económica y bueno, lo que ya mencionaban aquí, la carga del cuidado del hogar, la crianza de los hijos, sí se hace manifiesto en las mujeres con mucho mayor medida. Sin embargo, la organización social que tienen las familias indígenas son de otra manera y tal vez no volteemos a ver que en esa organización social también está de acuerdo a las necesidades económicas. No olvidemos que las comunidades pues no tienen lugares laborales y no tienen, muchas familias no tienen un ingreso familiar como lo tenemos quienes tenemos un trabajo fijo, y en ese sentido la organización es así, la mujer se encarga de los hijos, el hombre sale a trabajar, y entonces ver cómo podemos no solamente visibilizar el problema que está enfrentando la mujer, sino cómo vamos a ayudar a que eso se resuelva si uno de los principales problemas que genera precisamente esa carga de trabajo es porque no hay oportunidad de tener un ingreso económico. Entonces, pues valdría la pena que nuestras acciones estén encaminadas no solamente a visibilizar el problema, sino también a generar estrategias de que haya oportunidades de trabajo para el hombre, en principio, ¿no? El hombre, pero también ir poco a poco insertándose en el campo laboral la mujer. Y creo que en las comunidades indígenas sabemos que tenemos problemas. Sin embargo, también tenemos que considerar que nosotros mismos tenemos que reconocer esos problemas y ver la manera de entablar una negociación desde adentro, que eso es creo que uno de los principales principios que tenemos en las comunidades, el de negociar siempre, y aún sabiendo que pues implican muchos sacrificios, pero se negocia mucho en las comunidades y muchas veces no nada más con la pareja, sino incluso hasta con la familia extensa, es decir, la suegra, el suegro, y eso hace que haya una mejor armonía, ¿no? Y la unidad familiar entonces se recrea en función de las necesidades de quién va a cuidar cuando la mamá se va a trabajar. Claro, son problemas difíciles de enfrentar, pero por otro lado, creo que eso, visibilizar que hay una organización muy propia, hace entonces que esto lo retomen las asociaciones civiles, que el trabajo desde las instituciones lo vean y tomen de ahí toda esta información para adaptar lo que llega a las comunidades y que entonces puedan tener mejores resultados los programas. Y creo que allí habría muchas cosas que decir. Ya en cuestión de política y la inserción de la mujer, pues poco a poco ha sido el hecho de que las mujeres llegan a los puestos de poder más bajos, ¿no? Es decir, son encargadas del orden, son jefas de tenencia, son encargadas del agua. Poco a poquito hemos visto que sí incursionan en este medio político. Sin embargo, fuera de lo local, no hay esa inserción. Muy pocas mujeres están en las presidencias municipales, muy pocas mujeres indígenas están promoviéndose como diputadas y muchas veces con muchos obstáculos. Entonces, la promoción de los derechos en todos los espacios es una necesidad, es un reto que tenemos que asumir desde el frente que hacemos cada una de las mujeres, porque si no tenemos esos espacios y desde donde nosotros estamos no promovemos la inserción, pues nosotras mismas somos producto de esa violencia por no permitir la incursión de las mujeres en esos espacios. Muchísimas gracias, maestra Alicia. Pues estamos ya con el tiempo encima, pero me gustaría que cada una me regalara un comentario final, bueno, en el marco de este Día Internacional de la Mujer, en este 2021 tan lleno de oportunidades, pero también tan lleno de retos. Yasmín, comenzamos contigo ya para cerrar. Levantar la mano hace rato, ¿verdad? Mira, lo primero que haría es poner el énfasis, el Día Internacional de la Mujer es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? O sea, es decir, sí están todos los demás problemas que tenemos, pero creo que es importante que reflexionemos al respecto, y ahí agregaría
¿no? En esta parte que yo decía hace un momento, es necesario que vayamos juntas. También creo que las mujeres, y apelo a las que estamos justamente aquí, ¿no? Que hemos tenido esas oportunidades, ¿no? En la cuestión, en el ámbito educativo, probablemente que hemos construido relaciones más paritarias, que hemos tenido la posibilidad, que tenemos la posibilidad de estar aquí hablando en un medio de comunicación. Yo apelaría y haría una invitación a que estas mujeres, sin ponernos, porque ahí además hay que tener mucho cuidado, ¿no? Luego los feminismos está justamente, ojo con las feministas blancas, no es lo mismo con las feministas racializadas, ¿no? Es decir, también tenemos que tener mucho cuidado de no llegar a imponer cosas, pero yo diría, creo que las mujeres que hemos tenido, que por las oportunidades que hemos tenido, hemos cobrado conciencia de esta situación de las mujeres, tenemos que ser mujeres solidarias con esas otras mujeres que pueden ser más jóvenes o mujeres en situación de muchísima precariedad. Yo lo he vivido con este trabajo que decías al inicio con las trabajadoras del hogar, ¿no? Es decir, es una cuestión de solidaridad. ¿Y qué es eso? Y con eso, y lo digo porque en realidad, fíjate, 6%, solamente 6% de las mujeres ganan más de 12,000 pesos. Solamente 4 de 10 mujeres están en el mercado laboral. Y eso fue previo a la pandemia, ¿no? A diferencia de los hombres que son 7 de cada 10. Entonces, las mujeres que hemos tenido estas oportunidades, tenemos que solidarizarnos muy respetuosamente de esas experiencias, de esas trayectorias y cómo se puede hacer dedicando tiempo, ¿no? Tiempo y conocimiento, ¿no? Con Sai, por ejemplo, de pronto le he pedido, oye, ¿puedes atender a una trabajadora del hogar en una sesión psicológica? Y ahí está dispuesta. ¿Y qué está dando? ¿Qué está dando? Tiempo y parte de su conocimiento. Y me parece, yo a eso invitaría, que nos pongamos en nuestra cabeza la idea de a la semana voy a dedicar 1 hora, 2 horas, si es 1 hora está muy bien. Voy a dedicar 1 hora a este trabajo con mujeres, con niñas y poniendo lo que sabes hacer. A veces es a lo mejor desde ir a cuidar nada más, decirle a una mujer, salte de la casa, yo cuido a tu madre en este momento y tú date un respiro, ve a hacer las compras, desde esas cosas hasta cosas más complejas como este ejemplo que ponía de Zaira, ¿no? Una terapeuta que dice, yo hago pro bono, también doy sesiones. Entonces, yo hago ese llamado a la solidaridad de todas las mujeres, pero particularmente a las que estamos aquí hablando, a las que hemos tenido esta posibilidad de tener conciencia, de tener una educación, una mayor educación, que tenemos que acompañar a nuestras compañeras, porque si no, nos va a costar mucho más tiempo lograr esa igualdad, que es el tema justamente del programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Diputada Lucila Martínez, una reflexión final. Bueno, sí, claro, muchas gracias. Comentar que el Día Internacional de la Mujer, o más bien todos deberían ser los días de las mujeres, porque es inminente la participación de la mujer en la vida pública y próximamente será indispensable e inherente su participación y su toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social. Yo estoy convencida de ello y bueno, esto con la finalidad de, como lo dije anteriormente, construir una mejor sociedad. Estoy convencida que es caminando juntas, juntos con los compañeros hombres de la mano, como haremos una mejor sociedad. Nunca ninguno de los dos por delante, siempre caminando a la par, por la misma línea recta, con el mismo objetivo en común. Y bueno, de la misma forma, invitar a la solidaridad, a la colaboración y el apoyo de todas las mujeres para todas las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias. Maestra Zaira. Gracias. La idea de la reunión, decía, es construir la igualdad. Esta no se construye afuera, y creo que es parte de lo que ambas, Yasmín y Lucila, han dicho, ¿no? La construcción es primero interna, hay una corresponsabilidad, y en esta corresponsabilidad tenemos que buscar vivirnos desde la igualdad nosotras mismas y tener pactos sororarios, ¿no? Por ejemplo, dejar de escuchar música que promueve la violencia a las mujeres, dejar de compartir memes, que nuestras redes sociales hablen de estos principios de igualdad, de equidad, de paridad, que nuestra conducta con otras mujeres sea el reflejo de que realmente nos vivimos en la igualdad, afuera de críticas mezquinas entre nosotras,
tenemos que sumar, como lo decía Yasmín, ¿no? Creo que la construcción de esquemas de igualdad parte de esta autoconciencia y de esta apropiación de la necesidad de ser una mujer sororaria, de la necesidad de ser una mujer que toma de la mano a otras mujeres, que comparte lo que tiene, que desde, como lo decía Jazz, que desde nuestros privilegios podemos compartir, y podemos hacer que los privilegios dejen de ser privilegios, sino que se conviertan en condiciones para todas, como lo ha expuesto muy claramente la maestra Alicia. Yo pensaba también que no hemos hablado de las mujeres que están en situación de cárcel, por ejemplo, que son mujeres totalmente olvidadas, donde no hay cuidadores para ellas, a diferencia de cuando el hombre está en la cárcel, ¿no? Que también son mujeres que necesitan esta oportunidad de ser escuchadas y también de ser tomadas en cuenta porque formaron parte de un sistema que les construyó así, ¿no? Entonces, para cerrar, la igualdad es algo que se vive, que si no la abrazamos, que si no la comemos, vamos a seguir reproduciendo los estereotipos. Y hay formas muy sencillas, muy simples, que no implican grandes deconstrucciones, como lo que acabo de decir, hacer de nuestras redes sociales espacios horarios. Muchísimas gracias. Maestra Alicia, para terminar con su reflexión en este día. Pues en este Día Internacional de la Mujer, creo que un punto importante sería detenernos a pensar precisamente en qué hemos avanzado y si realmente esos avances han sido para mejorar o podemos buscar nuevos rumbos, nuevos mecanismos, pero también entender que mientras conozcamos nuestros derechos, es la manera en que cómo vamos a poder defender y exigir nuestros derechos. Creo que eso es fundamental. Mientras no conozcamos exactamente cuáles son los mecanismos, cuál es el marco legal, estamos entonces en la posibilidad de no avanzar y de no hacer mucho por mejorar nuestra calidad de vida. Exigir los derechos entonces implica no solamente que, digamos, tengo derechos, sino ir más allá. En este sentido, tenemos entonces que buscar mecanismos de promover los derechos de las mujeres, promover cada uno de sus derechos en los diferentes espacios, exigir incluso en el ámbito laboral espacios de decisión, exigir que la remuneración económica pues sea equitativa, que es uno de los puntos donde las mujeres tenemos ahí y hemos alzado la voz de que es necesario que se nos pague de una manera equitativa. Y con eso creo que logrando conocer los derechos nos convertimos cada una en líderes y pues en seguir siendo activistas nada más. Yo les quiero agradecer muchísimo a todas ustedes y por supuesto también a Marta Almanza que nos acompañó en esta sesión y que nos permite llegar a muchas otras mujeres también, ¿no? Pues nos quedamos con esta reflexión de la sororidad, de la unión, de conocer nuestros derechos y de practicarla todos los días, empezando por cada una de nosotras y nosotros, ¿no? Agradezco de verdad que se hayan sumado a esta charla y seguramente las buscaremos más adelante para seguir construyendo esta igualdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a usted también por estar con nosotros a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta la próxima.